nosotras se hubiese roto, ¿sabe? Bueno, seguro que se le pasará. Yo creo que está a las contracciones. Esta mujer yo creo que puede atenderla. Al fin y al cabo es partera, ¿no? No me parece adecuado que se encargue de un parto tan importante. ¿Qué vas a hacer? Pues tengo 2 manos y un piquito de oro que me ha dado Dios. Algo encontraré. ¿Dónde? Y yo quiero mucho a doña Matilde. Ella es muy buena persona y no sé... Nuestros días. No solo dudo de su palabra, es que dudo de su palabra y de la de todos los demás del valle. Es que todo el mundo miente sobre No su vuelvas a muerte. decir eso nunca. ¿Qué le pasa a ese muchacho últimamente? Pero parece que ha perdido las entenderas. Estoy de acuerdo con usted, padre. Estoy... Emoción. Claro, estará volcándose con Adriana, es normal. La noche cayó sobre el palacio con un peso distinto, como si el valle entero contuviera la respiración. Nada se movía sin cuidado, nadie hablaba más de lo necesario. El desplome de Adriana había marcado un antes y un después, no solo en el parto, sino en la conciencia de todos los que la rodeaban. Por primera vez, la lucha de poder, las intrigas y los resentimientos quedaron relegados a un segundo plano ante la fragilidad evidente de una vida que pendía de un hilo. Adriana, tendida en la cama, apenas lograba mantener los ojos abiertos. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada latido una batalla silenciosa. Pura permanecía a su lado, firme, concentrada, asumiendo una responsabilidad que nadie más podía ni quería tomar. Su figura, tan cuestionada horas antes, se convirtió en el último sostén de esperanza. En ese instante, ya no importaba quién la había enviado, ni qué sospechas despertaba. Solo importaba que supiera lo que hacía. Rafael no se separó de su esposa. El miedo lo había despojado de cualquier máscara de seguridad. Allí, junto a Adriana, dejó de ser el heredero, el hijo obediente o el hombre fuerte que todos esperaban. Era solo un esposo aterrado, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no perder a su familia. Luisa, exhausta pero firme, seguía acompañando a Adriana, recordándole que no estaba sola, que debía resistir un poco más. José Luis, desde un rincón, observaba en silencio. La furia que lo había dominado durante días se transformó en una inquietud amarga. El heredero que tanto había utilizado como símbolo de poder ahora se le revelaba como lo que realmente era: una vida indefensa, ajena a sus ambiciones. Por primera vez, el duque comprendió que había fuerzas que no podía controlar ni someter. Victoria, rota por dentro, cargaba con el peso de la culpa y del miedo. Todo aquello que había intentado mantener bajo control se le escapaba entre los dedos. En su mente se mezclaban reproches, arrepentimientos y una certeza dolorosa. El título y la posición no servían de nada cuando el destino decidía poner a prueba a los suyos. Mientras tanto, en otros rincones del valle, las sombras seguían moviéndose. Enriqueta y Braulio avanzaban con cautela en su búsqueda de la verdad. Pepa se preparaba para una despedida que cambiaría su rumbo, y Matilde guardaba un secreto que amenazaba con sacudirlo todo. Nada estaba resuelto, todo seguía latiendo, tenso, a la espera de un desenlace. El parto de Adriana no era solo el nacimiento de un niño, era el punto de convergencia de todas las tramas, de todas las decisiones tomadas y de las verdades aún ocultas. El valle, testigo silencioso, sabía que al amanecer nada sería igual. El futuro estaba en vilo, suspendido entre la vida y la pérdida, entre la esperanza y el desastre. Y todos, sin excepción, estaban a punto de pagar el precio de sus actos. El diagnóstico de Pura cayó como un jarro de agua fría sobre todos. Adriana había roto aguas, pero su cuerpo no respondía como debía. Las contracciones no aparecían con la fuerza ni la regularidad esperadas, y eso convertía el parto en una amenaza silenciosa. Pura lo explicó con palabras sencillas pero firmes, dejando claro que aquella situación podía poner en peligro tanto a la madre como al bebé. Cada minuto sin avances aumentaba el riesgo, y no había margen para errores ni improvisaciones. Victoria reaccionó con una mezcla de miedo y desconfianza.
Aquella mujer no era la partera que conocían, y sus palabras, lejos de tranquilizarla, intensificaban su angustia. Con voz temblorosa pero decidida, expresó su intención de apartar a Pura del parto. No estaba dispuesta a confiar la vida del heredero a una desconocida. Buscó el apoyo de José Luis, esperando que él compartiera su postura. Pero el duque estaba demasiado consumido por su propia ira y ansiedad como para ofrecer una respuesta clara. Rafael, al escuchar la discusión, intervino con determinación. Recordó a todos que no había otra partera disponible, que Aurora no estaba allí y que el tiempo jugaba en su contra. Insistió en que Pura debía quedarse y continuar con su labor. Su prioridad era Adriana, no las rivalidades ni las sospechas. La firmeza de su voz contrastaba con el temblor que sentía por dentro. Sabía que cada decisión podía ser crucial. La discusión entre Victoria y Rafael subió de tono rápidamente. Victoria acusó a su yerno de irresponsable, de no medir las consecuencias de confiar en alguien ajeno al palacio. Rafael respondió que la verdadera irresponsabilidad había sido no asegurarse de que Aurora estuviera preparada y presente desde días atrás. Aquellas palabras tocaron una fibra sensible. José Luis, que hasta entonces había permanecido en silencio, estalló con furia. Descargó toda su rabia sobre Victoria, culpándola sin reservas de la situación. Le recordó que había tenido tiempo de sobra para organizar el parto y que su negligencia estaba poniendo en peligro al primogénito del duque de Valle Salvaje. Sus palabras fueron duras, casi crueles, cargadas de un desprecio que dejaba al descubierto la fragilidad de su relación. Victoria, herida y humillada, apenas pudo responder. Sentía que todo el peso de la culpa caía sobre ella, justa o injustamente. Mientras tanto, en la habitación, Adriana luchaba contra el agotamiento. El dolor era constante, pero irregular, como una marea que no terminaba de romper. Pura intentaba mantenerla despierta y consciente, hablándole con calma, indicándole cómo respirar y moverse para ayudar a su cuerpo. Luisa no se separaba de su lado, sujetándole la mano con fuerza, murmurándole palabras de ánimo que buscaban mantenerla anclada a la realidad. Bárbara observaba la escena con creciente angustia. La imagen de su hermana, pálida y vulnerable, la llenaba de un miedo que apenas podía contener. Buscó a Mercedes para desahogarse, confesándole su preocupación por la partera desconocida y por el rumbo que estaba tomando todo. Mercedes la escuchó con atención, compartiendo sus dudas. El nombre de Pura no le decía nada, y esa ausencia de referencias la inquietaba profundamente. Las sospechas volvieron a girar en torno a Dámaso. Para algunos, no era casualidad que la partera habitual no hubiera llegado y que en su lugar apareciera una mujer desconocida justo en un momento tan crítico. Nadie se atrevía a acusarlo abiertamente, pero su sombra parecía extenderse sobre cada contratiempo. El ambiente en el palacio se volvió irrespirable, cargado de reproches, silencios y miradas llenas de desconfianza. En medio de ese caos emocional, Pura continuaba trabajando, ajena o quizá acostumbrada a la tensión que la rodeaba. Su prioridad era Adriana y actuaba con la seguridad de quien sabe que no puede permitirse dudar. Sin embargo, incluso ella parecía consciente de la gravedad de la situación. El parto no avanzaba y el tiempo, implacable, seguía su curso. Cada segundo que pasaba acercaba a todos a un desenlace incierto, en el que cualquier error podía resultar fatal. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el cansancio comenzó a vencer a Adriana. Había permanecido demasiado tiempo de pie, intentando seguir las indicaciones de Pura, confiando en que el movimiento ayudara a que su cuerpo reaccionara. Rafael y Luisa, desde fuera de la habitación, preparaban una tisana caliente siguiendo las instrucciones de la partera, aferrándose a cualquier gesto que les diera la sensación de estar haciendo algo útil. El silencio que envolvía el palacio era tan denso que cada paso resonaba como un presagio. Dentro, Adriana empezó a sentir que las fuerzas la abandonaban. El dolor ya no era solo físico, era una mezcla de agotamiento, miedo y frustración. Intentó apoyarse en una silla, pero sus piernas no respondieron.
Luisa se dio cuenta demasiado tarde. En un instante que pareció suspendido en el tiempo, Adriana se desplomó al suelo, cayendo pesadamente ante la mirada horrorizada de todos. El golpe resonó como un trueno. Bárbara gritó su nombre y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado sin saber muy bien qué hacer. Pura reaccionó de inmediato, ordenando que no la movieran hasta que ella pudiera evaluar la situación. Se inclinó sobre Adriana, comprobó su pulso, su respiración, intentando determinar si la pérdida de fuerzas era consecuencia del dolor o si algo más grave estaba ocurriendo. El rostro de la partera, por primera vez, mostró una sombra de preocupación. Luisa, pálida, sostenía la mano de Adriana, suplicándole que abriera los ojos. La joven respondió con un gemido débil, lo suficiente para indicar que seguía consciente, pero claramente al límite. El miedo se apoderó de todos. Aquello ya no era solo un parto complicado, era una situación crítica que amenazaba con salirse de control en cualquier momento. La noticia de la caída se propagó rápidamente por el palacio. José Luis irrumpió en la habitación, ignorando las órdenes previas de mantenerse al margen. Al ver a Adriana en el suelo, su rostro se transformó. Por un instante, el duque altivo desapareció, dejando al descubierto a un hombre aterrorizado ante la posibilidad de perder a su nieto. Exigió explicaciones, respuestas inmediatas, alguien a quien culpar. Pura, sin amedrentarse, le pidió silencio y espacio para trabajar. Victoria llegó poco después, con el rostro desencajado. Al ver la escena, no pudo evitar pensar que todos sus temores se estaban cumpliendo. Miró a Pura con desconfianza renovada, convencida de que aquella mujer no debía estar allí. Sin embargo, incluso ella comprendió que ya no había marcha atrás. La partera era la única que podía hacer algo en ese momento, y cualquier interferencia podía empeorar la situación. Rafael, al enterarse, dejó la tisana olvidada y corrió hacia la habitación. Al ver a Adriana tendida, sintió que el mundo se le venía encima. Se arrodilló junto a ella, tomando su mano con cuidado, intentando transmitirle fuerzas aunque él mismo se sentía al borde del colapso. Pura le indicó que debía ayudar a trasladarla a la cama con movimientos lentos y precisos, evitando cualquier brusquedad. Mientras tanto, Bárbara no podía apartar la mirada de su hermana. El miedo la paralizaba. Pensó en todo lo que aún quedaba por vivir, en el niño que estaba a punto de nacer y en la injusticia de que todo pudiera acabar así. Mercedes, observando desde la puerta, sintió que el peso de todas las tensiones acumuladas caía de golpe sobre ese instante. Las intrigas, las traiciones, los secretos, todo parecía insignificante frente a la fragilidad de una vida. Pura, concentrada, ordenó preparar el espacio, calentar agua, mantener a Adriana despierta. Explicó que el cuerpo estaba al límite y que debían actuar con rapidez y cuidado. Nadie se atrevió a cuestionarla. El silencio volvió a imponerse, roto solo por las respiraciones agitadas y los susurros de ánimo. Así terminó la jornada, con Adriana entre la conciencia y el desmayo, rodeada de rostros tensos y miradas llenas de miedo. Nadie sabía si el bebé estaba a salvo ni qué ocurriría en las próximas horas. El palacio entero quedó suspendido en esa incertidumbre, consciente de que el desenlace podía cambiarlo todo para siempre. El dolor llegó como una oleada inevitable, anunciándose con una humedad tibia que empapó las sábanas y obligó a Adriana a aferrarse al borde de la cama para no gritar. Había roto aguas, y con ese gesto involuntario el tiempo dejó de ser una sucesión tranquila de horas para convertirse en un pulso urgente, marcado por el miedo, la expectativa y la tensión acumulada de toda la familia. Bárbara fue la primera en reaccionar. Al ver el rostro desencajado de su hermana, comprendió que no había margen para dudas ni discusiones. Ordenó que avisaran de inmediato a los hermanos y, pese a las reticencias que sabía que surgirían, también a Luisa. Victoria, al enterarse, frunció el ceño con visible desagrado. No le parecía oportuno llamar a Luisa, a quien seguía viendo como un elemento incómodo, una presencia que alteraba el orden que ella pretendía mantener en el palacio. Sin embargo,
La urgencia del momento terminó imponiéndose. Bárbara envió un criado en su busca, y poco después supieron que Luisa había salido corriendo hacia el palacio, interrumpiendo una conversación con Pepa en la que intentaba animarla por las dificultades que estaba atravesando con Martín. La noticia del parto dejó cualquier otro asunto en segundo plano. Cuando Luisa llegó, jadeante y pálida, José Luis se interpuso en su camino. Con voz seca, intentó echarla de allí, recordándole que no tenía nada que hacer en ese momento tan delicado. Pero Adriana, desde la cama, reunió fuerzas para imponer su voluntad. Con un hilo de voz, pero con una determinación que no admitía réplica, declaró que aquel era un asunto de mujeres. Exigió que José Luis y Rafael abandonaran la estancia. La orden cayó como una bofetada, sobre todo para Rafael, que se resistía a dejar sola a su esposa en un momento tan crítico. Aún así, ante la mirada firme de Adriana, terminó cediendo y salió junto a su padre. La tensión no disminuyó con su marcha. Al contrario, el ambiente se volvió aún más denso. Adriana pidió que Luisa se quedara a su lado, sujetándole la mano, y que Bárbara se ocupara de Pedrito. La petición sorprendió a su hermana, que no pudo ocultar la herida que le causaba sentirse desplazada. Aún así, no discutió. Comprendía que aquel no era el momento de reclamar nada. Salió de la habitación con el corazón encogido, mientras Luisa se acomodaba junto a la cama, intentando transmitir una calma que en realidad no sentía. Fuera, en los pasillos, José Luis caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La noticia del parto, lejos de tranquilizarlo, había avivado todos sus temores. Sabía que el nacimiento de ese niño no era solo un asunto familiar, sino una cuestión de linaje, de poder y de futuro. Cada gemido que se filtraba desde la habitación de Adriana le recordaba lo mucho que estaba en juego. Rafael, intentando mantener la compostura, le pidió paciencia, pero el duque apenas podía escuchar. Dentro, Adriana luchaba por controlar el dolor. Luisa le hablaba en voz baja, recordándole que respirara despacio, que pensara en el bebé. Bárbara entraba y salía, trayendo agua, paños, intentando ser útil sin estorbar. La ausencia de la partera comenzaba a hacerse notar. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo pasaría hasta que llegara, y ese vacío incrementaba la ansiedad. Adriana, empapada en sudor, cerró los ojos y apretó los dientes, consciente de que aquello no había hecho más que empezar. El parto, aún en sus primeras fases, ya había desatado viejos resentimientos y puesto de manifiesto las fracturas existentes. La decisión de Adriana de rodearse solo de mujeres no era un simple capricho, era una declaración silenciosa de independencia en el momento más vulnerable de su vida. Mientras el dolor avanzaba lentamente, también lo hacía la sensación de que nada volvería a ser igual en el palacio una vez que aquel niño naciera. Lejos de la habitación donde Adriana luchaba contra el dolor, otra tormenta se gestaba en los corredores del palacio. Mercedes había buscado a Dámaso con el ceño fruncido y el paso decidido. No necesitó rodeos para ir al grano. Le preguntó, mirándolo fijamente, si había sido él quien había dado la orden de hacer pública la noticia de los nuevos duques al párroco. Dámaso no negó nada. Respondió con frialdad que sí, que había sido una decisión consciente, tomada sin pedir permiso a nadie. Aquella confirmación encendió la indignación de Mercedes. Le reprochó que su proceder no había sido decoroso, que había puesto en una situación delicada a un matrimonio recién formado y que, además, había alimentado rumores innecesarios. Dámaso, sin embargo, no se mostró arrepentido. Con una media sonrisa, le confesó que había disfrutado viendo la cara de José Luis cuando supo que su abdicación ya no era un secreto. Aquella imagen, dijo, había sido un pequeño triunfo personal, una revancha largamente esperada. Las palabras de Dámaso no tardaron en llegar a oídos de José Luis. Al día siguiente, el duque lo buscó con una furia apenas contenida. Lo encontró y, sin preámbulos, le advirtió que lo que había hecho no quedaría impune. Le dejó claro que pagaría caro haber hecho pública su abdicación, aunque no especificó de qué manera.
La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y peligrosa. Dámaso, lejos de amedrentarse, sostuvo la mirada, consciente de que estaba tratando con un hombre acorralado. Fue entonces cuando Mercedes apareció casi de improviso, como si hubiera salido de detrás de una puerta. Se acercó a Damasoy con un tono más bajo pero no menos serio. Le advirtió que José Luis era ahora un animal herido. Le explicó que eso lo convertía en alguien especialmente peligroso, porque ya no tenía nada que perder. Había perdido el título, el control y en buena medida el respeto. Cuando un hombre llega a ese punto, añadió, es capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, José Luis descargaba su frustración contra Victoria. La ausencia de la partera le parecía una negligencia imperdonable. Le reprochó que debía haberse ocupado de ese asunto días antes, que no había estado a la altura de su responsabilidad como duquesa. Victoria intentó defenderse, alegando que había confiado en que Aurora llegaría a tiempo, como siempre había hecho. Pero sus explicaciones no hicieron más que aumentar la ira del duque, que veía en cada contratiempo una confirmación de que todo se le estaba escapando de las manos. La tensión entre ellos era palpable. Victoria, herida y a la defensiva, comenzó a comprender que su posición era mucho más frágil de lo que había creído. José Luis ya no era el hombre que ella conocía, ni siquiera el tirano seguro de sí mismo que había gobernado el valle durante años. Ahora era alguien dominado por el miedo y el orgullo herido, y esa mezcla resultaba explosiva. En medio de ese clima, la noticia de que la partera había llegado al palacio se propagó rápidamente. Sin embargo, el alivio inicial se desvaneció cuando se supo que no se trataba de Aurora, sino de una mujer desconocida llamada Pura. José Luis frunció el ceño, desconfiado. Aquella sorpresa no hizo más que alimentar sus sospechas y su mal humor. Para él, cada detalle que no encajaba era una provocación más, una prueba de que alguien estaba jugando con su destino. Así, mientras Adriana seguía soportando el dolor en la habitación, en el resto del palacio se libraba una batalla silenciosa de reproches, advertencias y amenazas. El parto había sacado a la superficie rencores antiguos y había colocado a cada uno frente a sus propias lealtades y temores. José Luis, rodeado de enemigos reales e imaginarios, comenzaba a actuar movido más por la rabia que por la razón, sin saber que ese camino solo podía conducir a consecuencias imprevisibles. La noticia de la llegada de la partera corrió por el palacio como un suspiro colectivo, una esperanza tardía que todos se aferraron a creer. Sin embargo, la sensación de alivio apenas duró unos instantes. No era Aurora, la mujer conocida, experimentada, la que había acompañado otros partos y cuya presencia inspiraba confianza. La que cruzó el umbral del palacio era una desconocida, de mirada firme y gesto contenido, que se presentó con un nombre que a casi nadie le decía nada: Pura. Desde el primer momento, su presencia generó incomodidad. José Luis la observó con desconfianza abierta, sin molestarse en disimularla. Aquello no era lo que esperaba, ni lo que había ordenado. Para él, la ausencia de Aurora era otra señal de que algo estaba fallando de manera alarmante. Victoria intentó intervenir, preguntando con voz tensa por qué había llegado ella y no la partera habitual. Pura respondió con calma, explicando que había sido avisada de urgencia y que no había tiempo que perder. Sus palabras no lograron disipar las dudas, pero al menos introdujeron una sensación de movimiento en medio de la parálisis. Cuando Pura entró en la habitación de Adriana, el ambiente cambió de inmediato. Observó a la joven con atención profesional, palpó su vientre, escuchó su respiración entrecortada y examinó con cuidado las señales del parto. Luisa se apartó un poco para dejarle espacio, sin perder de vista el rostro de Adriana, pálido y sudoroso. Bárbara, desde un rincón, intentaba descifrar en los gestos de la partera alguna señal de tranquilidad, pero no encontró lo que buscaba. Tras unos minutos que se hicieron eternos, Pura habló. Explicó que, aunque Adriana había roto aguas, las contracciones propias del parto aún no habían comenzado como deberían.
Aquella afirmación cayó como una losa. No era normal, dijo, y eso suponía un riesgo tanto para la madre como para el bebé. El silencio se apoderó de la estancia. Adriana cerró los ojos, intentando asimilar aquellas palabras mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. La noticia llegó rápidamente a oídos de Victoria y José Luis. La duquesa, alarmada, reaccionó con desconfianza. Aquella mujer no era la partera que esperaban, y sus palabras solo aumentaban el miedo. Decidió que lo mejor sería apartarla del parto y buscar otra solución. Alguien más preparado, alguien de confianza. Rafael, al escucharla, se interpuso. Con voz firme, le recordó que no tenían a nadie más, que Pura era la única que había llegado y que, les gustara o no, necesitaban su ayuda. La discusión subió de tono. Victoria acusó a Rafael de imprudente, de poner en manos de una desconocida la vida de su esposa y de su hijo. Rafael, por su parte, replicó que lo verdaderamente imprudente había sido no asegurarse de que Aurora estuviera en el palacio desde días antes. José Luis, que escuchaba desde un lado, explotó finalmente. Descargó toda su furia contra Victoria, culpándola sin reservas de la situación. Le recordó que el niño que estaba por nacer no era uno cualquiera, sino el primogénito del duque de Valle Salvaje, el heredero de un linaje que ahora pendía de un hilo. Mientras tanto, en la habitación, Pura seguía trabajando. Intentaba tranquilizar a Adriana, le hablaba con serenidad, le explicaba lo que estaba ocurriendo y lo que debía hacer. A pesar del miedo, la joven comenzó a aferrarse a esa voz firme como a un ancla. Luisa, aunque inquieta, agradeció en silencio que alguien tomara el control de la situación. Bárbara observaba cada movimiento con el corazón en un puño. Las sospechas no tardaron en surgir. Algunos comenzaron a preguntarse quién había enviado realmente a Pura y por qué. En la mente de varios apareció el nombre de Dámaso, como una sombra alargada que parecía estar detrás de cada desgracia. Nadie tenía pruebas, pero la desconfianza se instaló con fuerza. En ese ambiente cargado de incertidumbre, el parto avanzaba lentamente, demasiado lentamente, y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que algo podía salir terriblemente mal. Mientras la atención de todos parecía concentrada en el parto de Adriana, en otra parte del palacio se desarrollaba una escena cargada de silencios y culpas. Mercedes se encontraba frente a Dámaso, con el rostro tenso y la voz quebrada por una mezcla de reproche y remordimiento. Volvió a recordarle, casi como una confesión forzada, que había tenido que mentirle a Matilde para protegerlo. Le había dicho que las cartas habían sido quemadas por ella, cuando en realidad había sido él quien las había reducido a cenizas. Aquella mentira le pesaba más de lo que había imaginado. Mercedes insistió en que Matilde era una buena persona, alguien que no merecía verse envuelta en engaños ni sospechas. Le dolía haberla puesto en esa situación, haber traicionado su confianza por lealtad a Dámaso. Él, en cambio, escuchaba con aparente calma, como si aquel sacrificio ajeno fuera un daño colateral aceptable. No negó lo ocurrido ni mostró arrepentimiento. Para él, las cartas eran una amenaza que debía ser eliminada, y cualquier consecuencia emocional era secundaria. Lo que ninguno de los dos sabía era que Matilde se encontraba al otro lado de la puerta. Había llegado atraída por el murmullo de voces y al reconocer los tonos, se había detenido sin hacer ruido. Cada palabra que escuchaba era una puñalada lenta. Comprendió con una claridad dolorosa que las sospechas que ella y Atanasio habían albergado no eran infundadas. Había algo oscuro detrás de aquellas cartas desaparecidas, algo que Mercedes le había ocultado deliberadamente. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que oía. No solo se trataba de una mentira, sino de una cadena de engaños que apuntaban directamente a Dámaso. La revelación implícita de que él era, en realidad, don Eduardo, el marido de Victoria y el supuesto padre de Gaspar, comenzó a tomar forma en su mente como un rompecabezas macabro. Cada pieza encajaba con una lógica aterradora. Un leve ruido delató su presencia. Quizá fue un paso mal calculado, quizá el temblor de sus manos contra la madera.
El caso es que Mercedes y Dámaso se quedaron en silencio de repente. Ambos se giraron hacia la puerta, conscientes de que alguien podía haberlos escuchado. El aire se volvió irrespirable. Mercedes sintió un nudo en el estómago al imaginar que Matilde hubiera descubierto la verdad de la peor manera posible. Matilde, al darse cuenta de que había sido oída, se apartó con cuidado, intentando recomponer el gesto antes de que la confrontación se hiciera inevitable. No sabía si enfrentarlos, exigir explicaciones o fingir que no había escuchado nada. El miedo a confirmar sus sospechas luchaba dentro de ella con la necesidad de saberlo todo. Sabía que, una vez pronunciadas, ciertas verdades no podían volver a ocultarse. Mientras tanto, Atanasio percibía que algo no iba bien. Había notado la inquietud de Matilde en los últimos días, su mirada esquiva y su silencio cargado de pensamientos. Intuía que el asunto de las cartas no estaba cerrado, que aún quedaba una verdad incómoda por salir a la luz. Lo que no imaginaba era cuán profunda y peligrosa era esa verdad, ni hasta qué punto podía sacudir los cimientos de todas las relaciones en el valle. Para Mercedes, la situación se volvía cada vez más insostenible. Su complicidad con Dámaso la había llevado demasiado lejos. Había cruzado una línea de la que ya no sabía cómo regresar. La culpa hacia Matilde se mezclaba con el temor a que su alianza con Dámaso acabara destruyéndola por completo. Aún así, cuando lo miró, sintió que seguía atrapada en esa red de atracción y dependencia que él tejía con tanta facilidad. Dámaso, por su parte, mantenía la sangre fría. Si Matilde había escuchado algo, pensó, habría que manejarlo con cuidado. Estaba acostumbrado a improvisar, a convertir las amenazas en oportunidades. Para él, la verdad era una herramienta más, algo que podía dosificarse o distorsionarse según le conviniera. Lo importante era que su identidad y sus planes no quedaran expuestos antes de tiempo. Así, entre puertas entreabiertas y secretos a punto de estallar, la tensión aumentaba silenciosamente. El parto de Adriana no era el único acontecimiento decisivo de aquellas horas. En la sombra se estaba gestando otra crisis, una que podía redefinir alianzas, romper lealtades y poner en peligro a más de uno. Y Matilde, cargando con lo que acababa de escuchar, se encontraba ahora en el centro de esa tormenta, obligada a decidir si seguir callando o enfrentarse a una verdad que podía cambiarlo todo. La llegada de Enriqueta al valle no pasó desapercibida, aunque intentó moverse con discreción. Era la madre de Braulio y la viuda de Domingo, y su sola presencia removía recuerdos incómodos y heridas que nunca habían terminado de cerrarse. Cuando puso un pie en el palacio, percibió de inmediato el ambiente enrarecido, como si el aire estuviera cargado de secretos y tensiones a punto de estallar. No había venido solo por la boda de Rafael, como algunos querían creer. Había algo más, algo que la inquietaba profundamente. Al enterarse de la abdicación de José Luis, Enriqueta no ocultó su sorpresa. Buscó al duque para aclarar si los rumores que circulaban eran ciertos. Necesitaba confirmar con sus propios oídos si aquel hombre poderoso que había dominado el valle durante años realmente había perdido su título. Aunque José Luis intentó mostrarse firme, Enriqueta percibió en él una fragilidad nueva, una sombra de derrota que no pudo disimular del todo. Aquella imagen la dejó pensativa, consciente de que los equilibrios de poder estaban cambiando. Alejo fue uno de los primeros en mostrar inquietud por la presencia de su tía. Conocía bien su carácter y sabía que Enriqueta no era una mujer que actuara sin motivos. Temía que hubiera venido impulsada por una intención oculta, algo relacionado con el pasado que todos parecían empeñados en olvidar. Braulio compartía ese temor. Desde hacía tiempo estaba obsesionado con descubrir qué había ocurrido realmente con su padre, y la llegada de su madre al valle parecía confirmar que no estaba equivocado al desconfiar. Padre e hijo hablaron largamente. Braulio le confesó a Enriqueta que sentía que en el valle todos mentían, que nadie era digno de confianza. Le explicó que había empezado a atar cabos, a sospechar de nombres y silencios que antes le habían pasado desapercibidos. Enriqueta lo escuchó con atención,
pero también con preocupación. Sabía que remover el pasado en aquel lugar podía ser peligroso. Le pidió cautela, discreción absoluta. No era momento de hablar más de la cuenta, ni de confiar en oídos ajenos. Durante un paseo por el bosque, lejos de miradas indiscretas, Enriqueta hizo callar a su hijo cuando éste mencionó el asesinato de Domingo. El simple sonido de esa palabra le heló la sangre. Le recordó que no sabían quién podía estar escuchando, que el valle guardaba demasiados secretos y demasiados cómplices silenciosos. Braulio, frustrado, insistió en que necesitaban saber la verdad, aunque eso implicara riesgos. Enriqueta no lo contradijo del todo, pero dejó claro que la prudencia era esencial si querían salir ilesos. Mientras tanto, Alejo observaba la situación con creciente inquietud. Intentaba tranquilizarse, pensando que la presencia de su tía no alteraría el frágil equilibrio del momento, pero en el fondo compartía los mismos temores. Sabía que cualquier investigación sobre la muerte de Domingo podía arrastrarlos a todos a un terreno peligroso. José Luis, aunque intentaba mostrarse ajeno, tampoco estaba tranquilo. La llegada de Enriqueta removía piezas que él prefería mantener enterradas. Enriqueta, por su parte, no tardó en darse cuenta de que el valle no era un lugar seguro para buscar respuestas. Cada conversación parecía estar rodeada de silencios incómodos, de miradas que se desviaban en el momento justo. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. La muerte de Domingo seguía siendo una herida abierta, y la posibilidad de que hubiera sido un asesinato la empujaba a no conformarse con versiones incompletas. Madre e hijo coincidieron en una cosa: debían actuar con sigilo. No podían confiar en nadie sin estar seguros. El valle, con su apariencia tranquila, escondía demasiadas sombras, y en medio de esa atmósfera cargada de sospechas, la llegada de Enriqueta se convertía en una amenaza silenciosa para quienes habían trabajado duro por mantener ciertas verdades ocultas. Su presencia, lejos de ser un simple regreso familiar, anunciaba que el pasado estaba a punto de reclamar su lugar, sin importar cuántos intentaran impedirlo. La inquietud que se había instalado en el valle no solo tenía que ver con el pasado que Enriqueta y Braulio intentaban desentrañar. Otra despedida comenzaba a tomar forma, silenciosa pero cargada de consecuencias. Pepa había tomado una decisión que pocos conocían aún, pero que pronto sacudiría a quienes la rodeaban. Su intención de marcharse del valle no era un arrebato momentáneo, sino el resultado de una acumulación de decepciones, silencios y esperanzas frustradas. Francisco fue quien primero habló del tema con Martín. Lo abordó con cautela, pero sin rodeos. Le dijo que Pepa pensaba irse y que si de verdad sentía algo por ella, debía hacer algo para impedirlo. Martín escuchó con el gesto endurecido, atrapado entre el orgullo y la inseguridad. Admitió que no creía poder hacer nada, que tal vez ya era demasiado tarde. Esa respuesta dejó a Francisco con una amarga sensación de impotencia. La noticia no tardó en llegar a oídos de Amadeo y Eva, que reaccionaron con enfado y desconcierto. No podían entender cómo Martín, tan enamorado según decía, era capaz de quedarse de brazos cruzados ante la marcha de Pepa. Para ellos, aquella pasividad solo podía interpretarse como una falta de amor o de valentía. Martín, acorralado por los reproches, se defendió alegando que no quería retener a nadie a la fuerza, que Pepa debía hacer lo que considerara mejor para su vida. Mientras tanto, Pepa lidiaba en soledad con su decisión. Sabía que marcharse significaba renunciar a una parte importante de sí misma, pero también sentía que quedarse la estaba desgastando lentamente. El valle se había convertido en un lugar de promesas incumplidas y miradas esquivas. Cada paso que daba parecía recordarle que no encajaba del todo, que siempre sería una pieza suelta en un engranaje ajeno. En paralelo, Braulio continuaba obsesionado con la verdad sobre la muerte de su padre. La conversación con Enriqueta había reforzado su determinación, pero también su cautela. Buscó a Alejo para pedirle discreción absoluta respecto a lo que le había contado sobre don Toribio. Sentía que estaba cerca de descubrir algo importante y temía que un comentario fuera de lugar pudiera ponerlo todo en peligro.
Alejo, consciente de la gravedad del asunto, prometió guardar silencio. Bárbara, al notar la tensión que rodeaba a Braulio, intentó convencerlo de que desistiera. Le habló con sinceridad, advirtiéndole que remover el pasado solo traería dolor y posibles represalias. Le pidió que pensara en su madre, en el riesgo que ambos corrían. Braulio la escuchó, pero no pudo ocultar su frustración. Sentía que callar era traicionar la memoria de Domingo, aceptar una mentira que lo perseguiría para siempre. La llegada de Enriqueta había reforzado esa sensación. Ver a su madre tan decidida a no conformarse con medias verdades le dio fuerzas, pero también le recordó lo mucho que podían perder. El Valle, con sus secretos y alianzas ocultas, no perdonaba a quienes se atrevían a desafiarlo. Cada investigación, cada pregunta, era un paso sobre terreno minado. Así, mientras Pepa preparaba su posible marcha y Braulio se adentraba cada vez más en una búsqueda peligrosa, el Valle parecía contener la respiración. Las despedidas y las investigaciones se entrelazaban en una misma sensación de final inminente. Nada estaba resuelto, y sin embargo, todo parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Las decisiones tomadas en silencio comenzarían pronto a mostrar sus consecuencias, dejando claro que en Valle Salvaje no había elección sin precio.